Buen día para todos. Eh, Hoy hablaremos de un tema muy importante, lo que es la comunicación en el aula, y su objetivo principal es facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, promoviendo un ambiente respetuoso que permita transmitir conocimientos, habilidades y valores. Este tema nos hace reflexionar sobre una herramienta invisible, pero poderosa, que es la comunicación en el aula, que es fundamental entre el docente y el estudiante. No somos solo transmisores de datos, de información, y los estudiantes son receptores pasivos. La comunicación efectiva es el cimiento donde construimos ese conocimiento, creamos un ambiente de confianza y promovemos el desarrollo integral de los educandos. Y acá tenemos una presentación que vemos que es la comunicación en el aula, una definición, acá contamos con otra definición, ese proceso exitoso, ¿verdad? Que debemos basarnos en esa comunicación en el aula y también de la comunicación asertiva. Y esto significa tener la capacidad de expresar nuestras ideas, necesidades, sentimientos de manera clara y directa y respetuosa, sin agredir o menospreciar a los demás. Y acá también contamos con un video em, que nos muestra una división más amplia de lo que es la comunicación en el aula. Y continuando, pues la comunicación en el aula es muy importante para captar la atención y a establecer empatía entre el docente y el estudiante, buscando un ambiente de confianza y utilizando las técnicas asertivas, preguntas motivadoras que ayuden al estudiante a responder con claridad. Y por eso nosotros tenemos estos componentes, estrategias clave que nos van a ayudar a nosotros combinar esa, esa comunicación dentro del aula, que puede ser de forma verbal y no verbal, ¿verdad? Con los gestos, de forma oral, y se debe utilizar para poder tener ordenado y claro ese mensaje que nosotros le queremos transmitir a nuestros estudiantes. Y para ese proceso que sea exitoso, debemos basarnos en la comunicación asertiva. Y pues tenemos que ser directos, respetuosos, sin agredir o menospreciar a los demás. Es importante para los docentes ser asertivos, implica explicar los conceptos con claridad y al mismo tiempo estar abiertos a escuchar las dudas de los estudiantes. Para los alumnos significa aprender a decir no o expresar desacuerdos de forma correcta. Y no podemos olvidar, ¿verdad?, que el poder de la comunicación no verbal, un gesto, una sonrisa, em, o mantener el contacto visual puede ayudar en un gesto, una sonrisa puede ayudar a ser determinante para poder generar esa confianza y hacer que los estudiantes se sientan involucrados y valorados, especialmente el tono de voz, la postura corporal, refuerzan nuestro mensaje y evitan que se presten malas interpretaciones. Y aquí podemos ver la escucha activa, las funciones dentro del aula que nos ayuden a nosotros a transmitir esa información para ver si son formativas, motivadoras, que son reguladoras en ese proceso de enseñanza. Y el docente que domina estos recursos mejora de manera significativa, ¿verdad?, en el proceso de la participación de sus alumnos. Y entonces acá podemos escuchar, mencionar también a Gloria Sanz, que en su libro de la comunicación efectiva en el aula, las actividades que se desarrollan dentro de las clases y los tipos de comunicación que conllevan tienen una estrecha relación con el modelo pedagógico que se sigue entre docente, ¿verdad? Que es consciente o no realmente. Y pues si la enseñanza se concibe como un proceso unidireccional entre el profesor y el alumno y se centra en los contenidos epistémicos. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que también predomina en el aula un discurso que es gestionado, ¿verdad? Que solo el docente va a hablar. Y en cambio, si la enseñanza se concibe como un proceso comunicativo, multidireccional, centrado especialmente en el aprendiz y en el desarrollo de habilidades y capacidades que tiene cada uno de los estudiantes, y entonces se vuelve ese discurso, esa enseñanza de una forma excepcional. Entonces, es importante como docente
tener esa escucha activa, como lo observamos en la presentación, decir que es una técnica centrada en comprender profundamente el mensaje y emociones e intenciones del emisor, ¿verdad? Que decir que así como nosotros somos emisores, nuestros estudiantes también son emisores y pueden transmitir esa información que necesitamos. Y entonces ahí es donde vamos la comunicación oral. Es una herramienta fundamental del ser humano, ese proceso en voz, los gestos, la interacción directa para transmitir esas emociones y esos sentimientos en base a la cultura. Y aquí es donde nosotros vemos que esa interacción es diaria entre el docente y el estudiante, conviviendo de una forma pacífica, tomando en cuenta los elementos de la comunicación. Y entonces, para poder entender la clase o como situación de la comunicación, nos proporciona una perspectiva muy interesante sobre los elementos, los agentes que intervienen en la actividad docente. Analizarlos nos puede ser muy útil, tanto como para planificar una actividad. Entonces el discurso nos ayuda a detectar, ¿verdad?, qué obstáculos son los que nosotros encontramos dentro de nuestra aula y esa es la consecución de los objetivos comunicativos y pedagógicos. Entonces, entre los elementos clave que nosotros podemos ver acá en nuestra presentación, sabemos que son fundamentales, están lo que es el emisor, el receptor, ¿verdad? El mensaje, el código, el canal, el contexto, que intervienen en todo ese proceso para poder transmitir esa información entre un emisor y un receptor. Y si alguno falla, la comunicación se debilita y se rompe. Entonces, permiten ese intercambio de ideas, esos sentimientos o datos. Por eso es importante la comunicación dentro del aula, especialmente tener esa capacidad de poder escuchar lo que nuestros alumnos nos dicen, nuestros estudiantes. Y entonces ahí vemos que la comunicación oral se define en claridad en la educación, convirtiendo la interacción diaria entre el docente y el estudiante, conviviendo de una forma pacífica, tomando en cuenta los elementos de la comunicación. Y la comunicación oral es una herramienta fundamental que nos ayuda a nosotros a comprender todo lo que nuestros alumnos nos dicen. Y entonces esos sentimientos, esos conocimientos, facilitando una organización y resolución de conflictos. Y eso no solo depende del contenido, sino también de todos esos elementos no verbales y la estructura y el cierre efectivo que reitere todos esos puntos clave y motive a la audiencia. Y aquí podemos ver las funciones dentro del aula, los componentes y volvemos otra vez con la escucha activa, la comunicación oral. Y entonces acá también encontramos unas preguntas para poder aclarar esas dudas que nosotros tenemos a la hora de de entender este tema de la comunicación en el aula y pues ahí también esta presentación nos ayuda a comprender un poquito más, ¿verdad?, del tema y en conclusión, la comunicación en el aula no solo es de transmitir información, es de construir esos puentes hacia el conocimiento. Y al fomentar una escucha activa y un diálogo sincero, transformamos el aula en un espacio de confianza donde cada estudiante se siente valorado y capaz. Recordemos que nuestra voz no solo enseña, sino también empodera, ¿verdad? Ayuda a los estudiantes a desenvolverse y entonces hagamos de la comunicación nuestro mejor recurso para poder inspirar y educar para la vida. Muchas gracias.